Buenos días, bienvenidos de nuevo a positasanidad.com. Empezamos ahora con el tema 23. Vamos a hablar sobre limpieza y desinfección. En el tema 24 tendremos esterilización. ¿Qué contiene este tema? Vamos a ver el concepto de limpieza, infección, desinfección, asepsia y antisepsia. Son conceptos muy preguntados y, sobre todo, lo más importante, muy preguntables. Vamos a ver el segundo punto, desinfectantes y antisépticos, mecanismos de acción de los desinfectantes. Punto 3, limpieza del material e instrumental sanitario. Punto 4, métodos de limpieza y desinfección. Y el punto 5, criterios de verificación del proceso de limpieza y acondicionamiento del material limpio. Vamos a ir poquito a poco, es un tema que tiene mucha materia, la verdad. También lo tenemos bastante visto, bastante trabajado en nuestra vida diaria del trabajo. Lo vemos todo mucho. Ahora hay que aprender a lo que hacemos bien, lo que hacemos mal, los conceptos, los razonamientos de por qué se hacen unas cosas en unos momentos y otras cosas en otros. Así que vamos despacito y empezamos. Concepto de asepsia. Asepsia es la ausencia de materia séptica, o sea, materia sucia, estado libre de infección, conjunto de procedimientos científicos destinados a preservar de gérmenes infecciosos al organismo. ¿Qué quiere decir esto? Que tratamos de evitar la infección, de hacer las técnicas limpias, asépticas, sin infección, sin agentes infecciosos. Cuando se realiza una cura de un drenaje, por ejemplo, cuando vamos a realizar un sondaje vesical, todo esto son técnicas asépticas, ¿vale? Tratamos de que sean libres de infección, de gérmenes infecciosos. Antisepsia es el método que consiste en combatir o prevenir los padecimientos infecciosos, destruyendo los microbios que los causan. Antisepsia es que una vez que tenemos algún material que puede estar sucio, que puede contener gérmenes, es destruir esos gérmenes. Con la asepsia lo que hacemos es evitar que se ponga la zona en contacto con gérmenes. La antisepsia es matar los gérmenes. Desinfección es la técnica de saneamiento que tiene por objeto destruir los microorganismos patógenos que se hallen en el ambiente, superficies o seres vivos. Infección es la invasión de un huésped por un microorganismo patógeno, su multiplicación en los tejidos y la reacción del anfitrión a su presencia y a la de sus posibles toxinas. Las infecciones pueden deberse a bacterias, hongos, protozoos, virus, viroides y priones. Limpieza es la técnica de saneamiento que incluye acciones metódicas y programadas y cuya finalidad consiste en remover y separar de las superficies inertes por medios mecánicos y físicos, no químicos, sino mecánicos y físicos, la suciedad que sirve de soporte y nutriente a los microorganismos. La limpieza es una técnica de eliminación de materia por arrastre, ¿vale? Y no mata, la limpieza solamente elimina la materia y luego de lo que queda desinfectamos para que ya los microorganismos invisibles que quedan microscópicos se mueran. Esa es la diferencia entre limpieza y desinfección. Zonas de riesgo. Importantísimo. Las zonas de bajo riesgo, riesgo medio o alto riesgo son muy importantes y han aparecido en exámenes. En el hospital y en la atención especializada, las zonas de bajo riesgo son las zonas de circulación generales, es decir, los pasillos por donde circulan las personas, el público y el personal, la capilla, por ejemplo, la biblioteca, aulas, salas de espera, donde no se da en sí una actividad sanitaria. Zonas de riesgo medio, las salas de hospitalización, los laboratorios, vestuarios, cocina, consultas generales. Las zonas de alto riesgo, el bloque quirúrgico, las unidades de reanimación, unidades de cuidados intensivos, esterilización, unidades de quemados y habitaciones de aislamiento, por ejemplo. Es donde se dan las técnicas, digamos,
que pueden producir más residuos, no sé, unas técnicas más agresivas donde se realizan operaciones, donde ya se tiene contacto con sangre, con fluidos y demás. Esas son las zonas de alto riesgo. Atención primaria. Las zonas de bajo riesgo, las salas de espera, los despachos del área administrativa y las zonas de descanso del hospital, por ejemplo. Perdón, las zonas de descanso del personal. En un examen, creo recordar que un examen que hice yo, no sé exactamente de qué comunidad, pusieron una pregunta sobre de las siguientes en atención primaria, ¿cuál es una zona de bajo riesgo? Y la correcta era las salas de espera. Y yo pensé, las salas de espera, ahí hay gente esperando que está pachucha, pues debe ser una zona de riesgo medio. Pero no se habla de en cuanto a contraer enfermedades como tal, sino a que existan residuos infecciosos. ¿Vale? Esa es la diferencia. Entonces, las salas de espera en un centro de salud es una zona de bajo riesgo. Las zonas de riesgo medio, fisioterapia, consultas de especialidades no quirúrgicas, salas de educación maternal. De alto riesgo, urgencias, reanimación cardiopulmonar, quirófanos de cirugía menor, consultas de odontología o consultas de enfermería, donde se trabaja con fluidos. Punto 2. Desinfectantes y antisépticos y mecanismos de acción de los desinfectantes. Vamos entrando en materia. ¿Qué es un desinfectante? Es una sustancia química capaz de destruir en 10 o 15 minutos los gérmenes depositados sobre un material inerte o vivo, alterando lo menos posible el sustrato donde residen y abarcando en la destrucción todas las formas vegetativas de las bacterias, hongos o virus, exceptuando el de la hepatitis. Daros cuenta el punto de exceptuando el de la hepatitis. Luego, dentro de los desinfectantes vamos a ver que hay desinfectantes de un nivel y de otro nivel, ¿vale? Antisépticos son sustancias dotadas de actividad antimicrobiana y escasa o nula toxicidad que están destinados al uso sobre la piel o los tejidos humanos. Esto es muy importante. La diferencia entre antiséptico y desinfectante es que el antiséptico se utiliza en piel o tejidos humanos, el desinfectante sobre material. Esto lo tenemos en este recuadrito, en este cuadrito azul. Niveles de desinfección. Tenemos de bajo nivel, que es estas siglas, de bajo nivel, desinfección de nivel intermedio y desinfección de alto nivel. Según los compuestos químicos. De bajo nivel, los derivados mercuriales, acordaros de la mercromina de toda la vida. Oxidantes, el agua oxigenada. Al final son los desinfectantes que se han utilizado siempre en tejidos. Pues son de bajo nivel, son menos agresivos. Desinfección de nivel intermedio. Compuestos yodados, como el betadine, hipoclorito sódico, que es la lejía, alcoholes, etanol, alcohol etílico, fenoles. Los fenoles, el amonio cuaternario y la cloresidina. Estos son de nivel intermedio. La cloresidina la utilizamos en tejidos. El alcohol también lo utilizamos a veces, por ejemplo, antes de realizar una punción. Desinfección de alto nivel. Tenemos el ortoftaldehído, glutaraldehído, formaldehído y ácido peracético. Ahora vamos a ver después que hay algún desinfectante de alto nivel que, dependiendo del tiempo, puede ser incluso esterilizante. Los aldehídos son desinfectantes de alto nivel y el ácido peracético. Para que vayáis relacionando un poco, decir, porque así a voz de pronto estaréis diciendo, ahora me tengo que aprender esto, saber de cuál es cada uno. Pero con que os acordéis que la mercromina o los derivados mercuriales y los oxidantes, como el agua oxigenada, son de bajo nivel, y de alto nivel son los aldehídos y el ácido peracético, el resto ya lo podéis un poco encuadrar.
Esto quizás no sea muy importante, quizás de examen por la experiencia, aunque ya os digo como siempre que nunca se sabe lo que nos van a preguntar. Los agentes que actúan sobre la membrana citoplasmática y la pared celular, al combinarse con los líquidos de la membrana, alteran su mecanismo de transporte activo o su acción de barrera osmótica, ácidos y álcalis. Agentes que actúan sobre las proteínas y las enzimas. Las proteínas, bueno, y las enzimas son proteínas también, tienen una estructura que tienen hasta una estructura cuaternaria, digamos. Tienen una estructura primaria, que es la composición de los aminoácidos, es decir, el orden de los aminoácidos que componen las proteínas. La estructura secundaria es la forma que tienen de enlazarse los aminoácidos entre sí, o la forma que tiene de doblarse esa cadena. La tercera es cuando esa cadena, la forma que tiene de doblarse sobre sí misma, y la cuaternaria es cuando varias cadenas de distintas proteínas se unen y forman otra diferente. ¿Cuándo se desnaturalizan las proteínas? Cuando pierden su estructura terciaria. Esto no nos lo van a preguntar, yo solamente os lo cuento para que sepáis lo que quiere decir eso de desnaturalizando las proteínas. ¿Vale? Que es que pierden su estructura, por lo tanto su función. Entonces estos agentes que coagulan y desnaturalizan las proteínas que forman el microorganismo. Entonces, producen un efecto tóxico sobre las enzimas como consecuencia de la oxidación de sus radicales libres. Agentes que actúan por alteración del núcleo influyen sobre todo distorsionando la replicación del ADN, impide que se multipliquen los microorganismos. Distorsiona la replicación del ADN, es decir, la vuelve loca, ya no se replica bien, no puede producir microorganismos nuevos iguales. Estos son los aldehídos. Daros cuenta que esto no es que los maten en sí, es decir, modifican la estructura que tienen o el funcionamiento que tienen los microorganismos, y por lo tanto cuando no realizan su función pues acaba con ellos. ¿Qué cualidades debe tener un buen desinfectante? Debe ser de amplio espectro, es decir, tiene que cubrir toda la gama de microorganismos posible, o cuanto más mejor. Debe ser estable, quiere decir ser estable que cuando se aplica sobre un material o sobre otro material no interfiere, siempre funciona igual. Fácilmente soluble, que se disuelva fácilmente en agua, por ejemplo, o en otras soluciones acuosas. Transparente, sobre todo en el caso de los antisépticos, porque, por ejemplo, cuando se cura una herida con yodo, luego no se valora bien el color que tiene esa herida. Si es amarillenta por el antiséptico o es amarillento porque tiene infección. Compatibilidad con otros productos con los que se puede usar simultáneamente. Debe tener una rapidez de acción para que cuanto antes dejen de proliferar gérmenes. Debe tener una acción permanente, es decir, tiene que ser, para que sea ideal, el desinfectante ideal debe ser de acción rápida, que empiece pronto a hacer efecto y que tarde mucho en irse el efecto, que sea de una acción lo más permanente posible tras su aplicación. Debe ser no tóxico ni irritante para los tejidos, que no produzca reacciones de hipersensibilidad, que no sea corrosivo, que no altere los objetos sobre los que se emplea, que sea capaz de penetrar. Hay desinfectantes que al penetrar en la materia orgánica se inactivan al entrar en contacto. Así que debe ser capaz de penetrar en la materia sin ser inactivado. Debe ser eficaz en bajas concentraciones o de alta potencia de acción. Debe ser biodegradable para evitar la contaminación por los residuos que genera, y debe ser económico o de bajo coste. Todas estas características todos los desinfectantes no las dan, pero debe tener la mayoría posible de ellas.
Hay que comprobar que la indicación de la aplicación sea la adecuada, que el producto no ha caducado. Hay que leer con detenimiento las recomendaciones del fabricante. Siempre antes de desinfectar hay que realizar la limpieza de descontaminación para retirar los restos de materia orgánica y suciedad. Cuando vamos a desinfectar una superficie y tiene materia orgánica, es decir, por ejemplo, una gota de sangre, no se puede desinfectar directamente. Hay que primero limpiar, hay que retirar esa gota de sangre para que el desinfectante penetre, porque si no, el trocito de mesa que está debajo de esa gota no se va a desinfectar. Importante, la concentración del producto debe ser la indicada por el fabricante, evitando la sobredilución. Es decir, si nos dice pon una parte de agua, es decir, una parte de desinfectante y 5 partes de agua, no podemos poner, si ponemos una parte de desinfectante y 10 de agua, no va a hacer efecto, o el efecto deseado. Eso es sobrediluir, diluir más de la cuenta. La temperatura, por ejemplo, es importante en el caso de la lejía, los cloros. Se evaporan con la temperatura, con lo cual si en un cubo de agua ponemos lejía, debe ser agua fría. Si ponemos agua caliente, se nos evapora el cloro y no desinfectamos. El agua caliente es para retirar grasas o para las limpiezas, porque luego vamos a ver sobre el círculo de Skinner que la temperatura es importante, pero no para la desinfección en caso de con productos químicos. Una desinfección física sí, pero con productos químicos hay algunos productos que se evaporan con una temperatura alta. Ahora vamos a ver todo lo demás. El pH, la dureza del agua, también hay que tenerlo en cuenta. Cuanto más duro es el agua, esto es como cuando ponemos una lavadora. En las instrucciones del detergente nos dice, si el agua es dura, pon 3 cazos. Si el agua es blanda, pon 1 o pon 2. Debe respetarse el tiempo de actuación y las condiciones recomendadas por el fabricante. En el uso de la clorexidina hay que tener en cuenta que no debe emplearse durante periodos muy prolongados de tiempo porque provoca pigmentación de los tejidos, amarilla los dientes, por ejemplo. Hay personas que tienen que hacer un enjuague con clorexidina o diluyendo clorexidina. Si esto se alarga en el tiempo, puede crear un amarillamiento de los dientes. También puede favorecer la candidiasis y puede provocar alteraciones en el sentido del gusto. Puede atrofiar las papilas gustativas. Clasificación del material médico y métodos de tratamiento del mismo. Tenemos material crítico como implantes, bisturíes, agujas, instrumentos quirúrgicos, todo lo que entra en contacto con los tejidos, con la parte interna de los tejidos. Estos materiales necesitan no desinfección, sino esterilización, ¿vale? Debemos destruir los gérmenes patógenos y no patógenos también. Con la esterilización se destruyen todo tipo de gérmenes y se utiliza en el material crítico. ¿Cuál es el material semicrítico? Es el material que entra en contacto con mucosas, con digamos, aparatos o tejidos del organismo que son exteriorizados. Por ejemplo, en el tubo digestivo, es un tubo que está conectado con el exterior, es un tubo abierto, aunque sea el tubo digestivo está a nivel interno, pero está abierto al exterior. El respiratorio, por ejemplo, también, vagina. Ahí, por ejemplo, por poneros ejemplos, se utiliza una desinfección de alto nivel. Debe estar muy desinfectado, aunque no es necesaria una esterilización. Sobre todo, por ejemplo, en endoscopios es material muy sensible, con cristales, con cámaras, que no nos permite una esterilización. Pero sí una desinfección de alto nivel, con glutaraldehído, con diferentes productos químicos.
Los termómetros y los tanques de hidroterapia también se les aplica una desinfección, pero de nivel medio. También se considera material semicrítico. Y el material no crítico sería, por ejemplo, los fonendoscopios, que se utilizan por fuera por la piel, un termómetro, muletas, cuñas, suelos, mobiliario, todo eso es no crítico, no entra en contacto con mucosas ni con tejidos internos. Y eso requiere una desinfección de bajo nivel. Vamos a ver los materiales y productos de limpieza. Los agentes básicos para la limpieza son el detergente y el agua. Habéis visto que hemos estado viendo desinfección, bueno, ahora vemos limpieza. ¿Qué materiales se utiliza para la limpieza? Bayetas, estropajos, el cubo, el doble cubo, el lavabo, el fregadero, esponja, fregona, etc. Productos. Cada centro recomienda sus productos. Bueno, sus productos, los que elige el centro. Según la idoneidad de la no contaminación ambiental, que no provoque problemas en los materiales, que tenga una capacidad de limpieza buena, los criterios que quieran valorar. Siempre se preparan o diluyen en agua fría. Suele emplearse detergente más hipoclorito sódico. Hipoclorito sódico, acordaros, es lejía. Abrasivos clorados, alcohol etílico al 70%, asociación de aldehídos, etc. La lejía normalmente se suele disolver al 1/10, es decir, una parte de lejía y 10 de agua, o una parte de lejía y 20 de agua, o una de lejía y 40 de agua, dependiendo de lo que se quiera limpiar. Instrumental quirúrgico, vamos a ver. Lo primero que vamos a ver es que un producto bactericida es el que tiene la propiedad de matar. Bactericida mata las bacterias en unas condiciones de empleo definidas. Bacteriostático, estático, es decir, que lo deja ahí, latente, estático. Es un producto que posee la propiedad de inhibir momentáneamente la multiplicación de las bacterias. Momentáneamente, luego ya vuelven a su ser. Vamos a ver, bueno, más o menos esto es como una idea, no creo que os pusieran esto así, es como una idea del tipo de limpieza o desinfección o esterilización que necesitas según qué tipo de material. Para el instrumental quirúrgico, por ejemplo, el autoclave de vapor a 120 grados durante 20 minutos, o a ebullición durante 20 minutos, o en calor seco 170 grados durante 2 horas. El material de anestesia se puede desinfectar en óxido de etileno, etcétera. Lo podéis ver, echar un vistazo por curiosidad, pero esto así no nos lo van a poner. Aquí tenemos otra tablita sobre desinfectantes de uso corriente con indicación de diluciones empleadas, propiedades, posibles aplicaciones. Y esto está tomado del manual de bioseguridad de la OMS. Por ejemplo, los compuestos de amonio cuaternario se diluyen 1,20. Tiempo de contacto 10 minutos para virus lipídicos, etc. Y aquí nos pone más tipos. Cómo se puede, dónde se aplica, en superficies de trabajo, en cristalería sucia, etc. Y así varios desinfectantes. Lo podéis echar un vistazo también, pues, porque os vayáis haciendo una idea y luego para relacionarlo y tal. Pero como de pregunta no nos van a poner nada de esta tabla. Circuitos por los que pasa el material, norma de circulación del material. Pues a ver, los circuitos son el recorrido que ya cada centro organiza para material sucio y para material limpio. Esto lo vimos con el tema de los residuos. Hay circuitos de material, circuitos de residuos y desechos,
otros dentro del bloque quirúrgico, dentro de la central de esterilización, etc. ¿Cuáles son los objetivos de una buena limpieza? Los objetivos son remover y eliminar los restos de materia orgánica e inorgánica presentes en los objetos, reducir el número de microorganismos presentes en los objetos hasta el 99% por efecto arrastre. Daros cuenta que la gran mayoría de los microorganismos se eliminan mediante la limpieza por efecto arrastre. Biofilms y Bioburden, súper importante, ha salido en exámenes y vuelven a salir. Biofilms son sustancias químicas y orgánicas de residuo presentes en la superficie de un objeto en las que sobreviven microorganismos saprofitos y esporas resistentes. Forma una película fina, por eso se denomina film, biofilm. Es una película de agentes vivos. Entonces, por ejemplo, imaginaros en un fregadero donde normalmente en lo que es el culo del fregadero no se suele pasar un estropajo. Se va quedando ahí un empañadito, eso es un biofilm. Que luego un día le damos con el fregadero y dices, mira, si reluce, porque ahí tenía un biofilm. Bioburden es la carga biológica de microorganismos que contaminan el instrumental o materiales. Es la cantidad de virus y bacterias, la cantidad de microorganismos que contamina el instrumental, el bioburden. Súper importante, biofilm, película, que no deja penetrar el desinfectante. Bioburden, la cantidad de microorganismos que hay. ¿Qué cualidades debe reunir un buen detergente? Debe tener poder detergente, o lo que es lo mismo, capacidad de desincrustar la suciedad adherida a la superficie sin afectar su estructura o composición, poder humectante o capacidad drástica de suprimir la tensión superficial para facilitar el contacto con las superficies, poder solubilizante o capacidad de disolver la suciedad de tipo lipoide, es decir, de tipo graso, de tipo lípidos, acordaros lípidos, grasas de tipo lipoide, habitualmente más insoluble. Poder dispersante o propiedad por la cual la suciedad emulsionada se mantiene en suspensión a fin de que pueda ser eliminada más fácilmente por una acción de arrastre en el aclarado. Debe ser compatible con una solución desinfectante con la que frecuentemente se combina. Debe tener baja formación de espuma porque la espuma impide el contacto con el detergente y obstaculiza el efecto térmico y el germicida. Siempre tenemos la idea de que cuanta más espuma haga, mejor es un detergente. Y parece ser que no. Yo me acuerdo en la serie de Érase una vez la vida, que veías en la espuma irse los bichitos dentro y dices, pues cuanta más espuma, más bichitos se van. Parece ser que eso no era así. Biodegradable. Debe estar exento de fosfatos para que no contamine y se degrade lo mejor posible. Según la acción química y el pH, puede ser ácidos y si vamos a eliminar una materia básica, vamos a utilizar un ácido. O vamos a eliminar una materia alcalina, vamos a utilizar un ácido. Neutros son los detergentes de empleo doméstico general para usos mixtos y según su composición y finalidad pueden ser surfactantes que disminuyen la tensión superficial del agua, disuelven mejor las grasas, sustancias alcalinas que favorecen la eliminación de grasas, inhibidores de la corrosión que previenen el deterioro de materiales de aluminio, biocidas son especiales porque incorporan sustancias como ácido peracético u otras que aumentan el poder de desinfección. Y también los hay enzimáticos, que contienen endopeptidasas, que favorecen la descomposición de proteínas. Las proteínas forman la mayoría de los residuos orgánicos, sangre, líquidos corporales, cualquier tipo. Las proteínas están por todas partes. ¿Qué lugar se debe buscar para realizar la limpieza?
la zona donde se limpia un material debe estar lo más cerca posible al lugar donde se utiliza ese material. Hay que recorrer el menor espacio posible con el material sucio. ¿Cuándo se debe hacer la limpieza? Inmediatamente después de usar el material. No debemos dejar que los residuos se resequen, porque cuanto más tiempo tardemos en limpiarlo, mayor riesgo hay de contaminación y de que no se elimine bien toda la materia, y que también al tenerlo que eliminar con un mayor rascado, el material o el instrumental se pueda deteriorar. Cuando el material viene de una intervención séptica, a veces se indica sumergirlo durante un tiempo en una solución desinfectante antes de cualquier tipo de manipulación. Y súper importante, creo que ya lo vimos cuando el material, en el tema del instrumental quirúrgico. Nunca se debe depositar el instrumental metálico en una solución fisiológica, es decir, en suero fisiológico, porque se corroe, provoca corrosión y formación de óxidos. El círculo de Sinner es muy importante y es muy de razonar, con lo cual esto deberíamos aprenderlo en un pispás. Tenemos que, para una buena limpieza necesitamos 4 cosas: un producto químico, temperatura, tiempo y energía mecánica. Todo esto forma un todo, un 100%. Si disminuimos el producto químico en esta proporción que lo hemos disminuido, necesitamos o bien darle más energía, o bien darle más temperatura, o bien darle más tiempo, o un poquito de cada. Pero hay que completar eso que hemos disminuido de producto químico con el resto. Igual que si disminuimos la temperatura, pues a veces nos va a costar un poquito más quitar la suciedad. Nos va a hacer falta más producto químico, o más energía mecánica, o más tiempo, o un poco de los 3. Y así sucesivamente. Si queremos lavar algo en menos tiempo o desinfectarlo en menos tiempo, necesitamos más producto químico, o más energía mecánica, o más temperatura, o un poco de los 3. De esto se trata. O quizás si aumentamos el tiempo, podemos quitar temperatura. Al mismo producto químico o misma energía mecánica le quitamos un poco de temperatura, pero le damos más tiempo. En definitiva, el círculo de Sinner lo que quiere decir es los 4 componentes de una buena limpieza, y que unos se complementan con otros. Si quitamos un poco de unos, hay que ponerlo de otros para conseguir el mismo efecto. La limpieza de descontaminación del material se puede hacer de forma manual o mecánica, es decir, podemos lavar en un fregadero como hacemos en casa, o en un lavavajillas, ¿no? en un lavado automático, en lavadoras. La limpieza manual es más insegura porque el agua, al hacerlo a mano, no va a tener una temperatura muy alta. Pueden quedar restos si hemos tenido algún descuido con algún resquicio del material, y se puede hacer la limpieza manual por inmersión o sin inmersión. Por inmersión se sumerge el material en agua con detergente, se aclara con agua abundante, normalmente desmineralizada o destilada. Esto en cuanto a la limpieza, y se seca. Luego ya se clasifica para empaquetar. La limpieza sin inmersión también se puede hacer en seco, en una solución de detergente enzimático y en una sola dirección. Se limpia de limpio a sucio, porque si no podemos pasar la suciedad de la parte sucia a la parte limpia. Así que la limpieza manual puede ser por inmersión y sin inmersión. La limpieza mecánica o automática se realiza en un sistema automatizado con lavadoras. Incluye la desinfección térmica o química del secado, en el secado, y acondicionamiento de los objetos mecánicos. Por ejemplo, cuando ponemos un lavavajillas, hay una fase en la que el lavavajillas seca. Pues seca a tal temperatura que provoca una desinfección.
¿Qué elementos intervienen en el lavado mecánico? El agua, los productos químicos, la temperatura y la duración del proceso, lo que hemos visto antes en el círculo de Sinner. Bueno, el agua en sí no eran productos químicos, temperatura, duración y el frotado. Lo que pasa es que aquí el agua funciona además como frotado. Como se lava a presión, esa presión del agua ejerce el efecto arrastre. Las fases del lavado automático son prelavado, lavado, aclarado, termodesinfección y secado. Cuando se incluye también desinfección en estas lavadoras, se puede hacer químicamente usando un desinfectante, se le añade al proceso de lavado, o térmicamente, subiendo la temperatura, y al final lo que provoca es un proceso de desinfección, 93 grados durante 10 minutos. El lavado por ultrasonidos, visualizarlo como cuando vamos a la óptica y nos limpian las gafas, que la meten en una cubetita con agua que vibra, pues ese es un lavado por ultrasonidos. Se utiliza con un líquido y lo que hace es que las ondas que este líquido transmite o a través de este líquido, estas ondas sónicas se transmiten bien, chocan con la materia orgánica y hacen que se desprenda sin dañar. Por eso se utilizan las gafas, por los cristales. Indicaciones. El instrumental debe estar abierto en su totalidad. Las piezas tienen que estar perfectamente sumergidas. Periodos de exposición aproximadamente 3 minutos con frecuencias mínimas de 5 kHz. Después del tratamiento con ultrasonidos, el instrumental debe ser enjuagado de forma manual o mecánica. Se utiliza con los espejos de boca, por ejemplo, cuando se examina la boca, con material de microcirugía, porque este material es tan pequeño, tiene unos acanalados tan estrechitos y unas bisagras tan diminutas que de forma manual no podríamos llegar a esas ranuritas. Los ultrasonidos sí. Aquí no se sumergen sistemas de motores ni sistemas de respiración. Compuestos catiónicos o derivados del amonio cuaternario, y esto es una desinfección de bajo nivel. Es un buen agente de limpieza. Su actividad antimicrobiana se debe a rotura de las membranas y desnaturalización de las lipoproteínas, que era lo que hablábamos antes sobre las proteínas y la estructura de la proteína. Su acción es microbicida, es decir, mata microbios, pero es muy limitada. No mata una gran cantidad de microbios, por eso solamente se considera como agente de limpieza. Efecto bactericida y fungistático, es decir, mata bacterias y los hongos los desactiva o inactiva durante un tiempo limitado. Pero los virus, por ejemplo, no mata, ni tampoco los deja estáticos. El amonio cuaternario, ¿qué es? Es un derivado del amoníaco. Esto hay que tenerlo en cuenta y es importante. Procedimientos de desinfección. Los métodos físicos que están en desuso son la pasteurización, que esto se hace por ejemplo con la leche. Leche pasteurizada, pues es que ha estado entre 63 y 76 grados centígrados durante 30 minutos. Las radiaciones UVA, la ebullición, que es hervir hasta 100 grados centígrados. UHT, que es Ultra High Temperature, que es ultra alta temperatura, a más de 180 grados, pero solamente 3 segundos y ya. Y los que más se utilizan actualmente es el vapor en autoclave, 90 grados durante 10 minutos. Y esto es desinfección, 90 grados durante 10 minutos en autoclave. Si queremos esterilización ya es más tiempo y más grados. Luego tenemos los métodos químicos, que la utilización de sustancias químicas en presentación líquida o en solución jabonosa se ponen en contacto con el material.
y ahí lo que hacen es desinfectar. Tenemos aquí un cuadrito en cuanto a tipos de desinfecciones, térmica y química. Térmica sería física. Se hace por procedimiento automático en lavadoras desinfectadoras. Y de forma manual tenemos una química, es decir, de forma química tenemos la forma manual y automática. La forma manual es menos segura y se utiliza o se realiza por inmersión. Y la forma automática en lavadoras. Entonces, tanto térmica como química va a ser en lavadoras y la química también puede ser manual, pero es menos segura. Antisépticos y desinfectantes de uso más frecuente. Tenemos antisépticos, los compuestos yodados o derivados halogenados, los oxidantes, peróxido de hidrógeno, que sería el agua oxigenada, los compuestos fenólicos, las biguanidas como la clorexidina o los derivados mercuriales, lo que era la mercromina antiguamente. Y como desinfectantes se utilizan los alcoholes, el etílico y el isopropílico, cloro y derivados, la lejía es un derivado del cloro, y los aldehídos, glutaraldehído, formaldehído, etc. Los compuestos yodados o derivados halogenados actúan oxidando el protoplasma microbiano. Su acción no es muy rápida y su duración es escasa, dura como unas 3 horas. ¿Qué espectro tiene? ¿Hasta dónde alcanza? Pues el yodo es un antiséptico bastante potente, bactericida, virucida y fungicida, es decir, mata bacterias, virus y hongos. La povidona yodada es el yodóforo más utilizado. Se puede emplear en solución acuosa, en solución alcohólica, en solución jabonosa para el lavado también. Y es un antiséptico de elección para desinfección de piel, lavado de manos y mucosas. Daros cuenta que en una pregunta nos pueden poner estas opciones y cambiarnos una. Fijaros qué fácil de aquí nos pueden hacer una pregunta sobre el yodo. Inconvenientes del yodo. Se inactivan en presencia de materia orgánica, es decir, si entran en contacto con la parte interna de la piel o de los tejidos se inactiva, no funciona. Pueden enmascarar el aspecto y evolución de las heridas, lo hemos visto antes. Por la posible absorción sistémica, su uso está contraindicado en lactantes y también en ancianos. Apuntároslo, creo que lo tenéis, apuntároslo. En ancianos también, por la absorción sistémica, ¿vale? Puede dar lugar a mal funcionamiento de la glándula tiroides. Dificultan el proceso de cicatrización de las heridas y deben protegerse de la luz. Los oxidantes, como el peróxido de hidrógeno o el permanganato potásico, son compuestos muy estables, se descomponen fácilmente en oxígeno molecular y agua. El oxígeno se combina con las proteínas y oxida los ácidos nucleicos, ADN y ARN. Por eso, por ejemplo, el agua oxigenada, cuando toca materia orgánica, salen esas burbujas blancas, porque el oxígeno de este líquido se combina con las proteínas de la sangre. ¿Qué espectro tienen los oxidantes? Pues mientras que liberan el oxígeno son germicidas, matan gérmenes, desodorantes, quitan olor y destructores de materia en putrefacción. Son germicidas débiles y su efecto es fugaz cuando se aplican heridas. Son eficaces contra los gérmenes anaerobios y en la limpieza de heridas con tejidos esfacelados. Inconvenientes de los oxidantes. Se inactivan fácilmente en contacto con materia orgánica, aire y luz. No deben utilizarse en heridas ya desbridadas y con tejido de granulación. No deben emplearse en heridas profundas o cavidades cerradas sin salida para el oxígeno liberado. El uso de agua oxigenada en la desinfección bucal provoca hipertrofia temporal de las papilas filiformes de la lengua y acordaros que antes hemos dicho que podía dar lugar a una disminución del sentido del gusto por este motivo.
El permanganato potásico ha sido desplazado por otros antisépticos más potentes. De aquí cogeros lo que os parezca más importante, que seguro que lo es. ¿Vale? Pero sobre todo entender los inconvenientes, porque igual de aquí nos podrían poner una pregunta. Nos ponen cuál de los siguientes sería o no sería un inconveniente de los oxidantes en cuanto a la desinfección, por ejemplo. Los compuestos fenólicos. El fenol es considerado como el antiséptico más antiguo, y esto yo lo he visto también en preguntas de examen. Está tonta, pero lo he visto en preguntas de examen. El fenol es considerado como el antiséptico más antiguo. Se utiliza para la desinfección de superficies hospitalarias y elementos no críticos. Son activos en presencia de materia orgánica y sirve para la desinfección de excreciones. ¿Cuáles son los inconvenientes del fenol? No deben utilizarse como antisépticos, pueden producir irritación e incluso necrosis en los tejidos, daros cuenta, pueden matar tejidos. Cuando se usaba como desinfectante en unidades de recién nacidos se observó más incidencia de hiperbilirrubinemia y está contraindicado en la limpieza de incubadoras, o sea que puede ser un poquito tóxico. El fenol. Las biguanidas o clorexidina. Está muy difundido como antiséptico, lesiona la membrana bacteriana, consigue la inhibición enzimática y coagula proteínas. El efecto se mantiene durante más de 6 horas. No es irritante, no produce reacciones cutáneas y carece de reacciones sistémicas. Como tiene un efecto muy largo, desde que se empezó a comercializar, está siendo el más elegido para, por ejemplo, las operaciones quirúrgicas, porque con el yodo se desinfecta la piel, hay que esperar un ratito y tal a que haga efecto, y luego tarda muy poco en eliminarse ese efecto, con lo cual puede provocar luego a la hora de ya suturar y demás, ya no es efectivo, podría provocar luego infecciones de la herida quirúrgica. Sin embargo, con la clorexidina tarda más de 6 horas en desaparecer el efecto, con lo cual es mucho más seguro. Es una sustancia muy activa frente a los gérmenes gram positivos y gram negativos. Se puede aplicar sobre heridas muy extensas y en lactantes. El yodo no se podía. Se utiliza para desinfectar la piel y las mucosas, el lavado de superficies cutáneas, el lavado de manos y prevención y tratamiento de enfermedades odontológicas, y no enmascara la evolución de las heridas porque es transparente. ¿Cuáles son los inconvenientes de las biguanidas? Que no se deben emplear para la desinfección de endoscopio ni de instrumental. Puede producir dermatitis y deshidratación de la piel. Es incompatible con los jabones amónicos y se inactiva con el corcho y el algodón. Súper curioso. Pero una pregunta, por ejemplo, de los siguientes antisépticos o desinfectantes, ¿cuál se inactiva con el corcho y el algodón? Pues serían las biguanidas o la clorexidina. Los derivados mercuriales son bacteriostáticos de no mucha potencia, activos frente a gram positivos, gram negativos y algunos hongos. Se emplean como antisépticos en heridas y para realizar irrigaciones vesicales. Y como inconveniente se inactiva en presencia de materia orgánica, como el yodo, y deben protegerse de la luz. Los alcoholes, etílico y el isopropílico, desnaturalizan las proteínas celulares, son compuestos químicos solubles en agua, son bactericidas de potencia intermedia. Se utiliza para desinfección de superficies y artículos no críticos, para la desinfección de la piel, para la desinfección de termómetros clínicos. Su acción es inmediata y la duración del efecto es muy escasa. ¿Cuáles son los inconvenientes del alcohol? Se inactiva en presencia de materia orgánica. No es esporicida ni virucida, es decir, no mata virus ni esporas. Las esporas son las formas resistentes de las bacterias. Se evaporan a temperatura ambiente, son inflamables, son irritantes,
No son adecuados para desinfectar heridas abiertas y está contraindicado en lactantes. Tiene bastantes inconvenientes los alcoholes. Cloros y derivados. Son los desinfectantes más usados tradicionalmente, actúan oxidando las proteínas bacterianas e inactivando los ácidos nucleicos y tienen un amplio espectro microbicida. Y son bactericidas, virucidas, fungicidas, microbactericidas, esporicidas y amebicidas, o sea, tiene un amplio espectro. La mayor parte de las bacterias son sensibles al cloro en concentraciones inferiores a 1 part/millón. Se emplean frecuentemente como agentes de saneamiento en la desinfección de aguas, suelos sanitarios y en la limpieza de ropa y en general de superficies y artículos no críticos. El componente más utilizado es la lejía, el hipoclorito sódico, y en forma sólida el hipoclorito cálcico. ¿Cuáles son sus inconvenientes? Son inestables y muy sensibles a la luz y al calor, se inactivan en presencia de materia orgánica, corren los metales, excepto el acero, son tóxicos en contacto con la piel o las mucosas. Los aldehídos son compuestos que actúan por alquilación, alterando la síntesis de los ácidos nucleicos y las proteínas. Se utilizan como desinfección de alto nivel. Se comportan eficazmente frente a bacterias, hongos y virus. Son desinfectantes muy potentes. Se han utilizado como esporicidas. Y los más habituales son el formaldehído, el glutaraldehído y el ortoftaldehído. Deberíais haceros ya cada uno el suyo un cuadrito, un esquema, algo comparativo entre el formaldehído, el glutaraldehído, el ortoftaldehído, o un cuadro, poniendo opciones y cruces de para lo que sirve uno y para lo que sirve otro, en lo que coinciden unos y otros, o la característica que tiene uno pero que no tiene otros, porque ahora os voy a decir yo todos así de corrido y pues al final nada, es muy lioso. Algo así más que os pueda decir puntual de alguno. Los tres, el formaldehído y el glutaraldehído son muy irritantes. Sobre el ortoftaldehído no lo dice, pero debe ser irritante también. El ortoftaldehído lo que tiene es que es muy caro. El glutaraldehído sí que se utiliza cuando, por ejemplo, algunas veces hace falta un instrumental y no tenemos disponible un autoclave o está el servicio de esterilización cerrado o hay una máquina averiada, por ejemplo. Se utiliza glutaraldehído y este se utiliza sumergiendo el instrumental durante de 20 a 45 minutos en esta sustancia, y entonces sería una desinfección de alto nivel. Si queremos esterilizar en glutaraldehído, se realizaría una inmersión de unas 10 horas. Luego, el instrumental que se ha desinfectado o esterilizado en glutaraldehído hay que aclararlo con agua estéril para que siga siendo lo más estéril posible el material. Hay que aclararlo porque es muy tóxico. Formas de aplicación de los desinfectantes. Los podemos desinfectar por inmersión, por loción, por pulverización o por fumigación y aerosoles. Creo que no hace falta definir más estos conceptos. En cuanto a los conceptos básicos sobre preparación de disoluciones y diluciones, debemos decir que las disoluciones son mezclas diferentes.
en proporciones variables y distribuidas unas en otras de manera uniforme y estable. Tienen dos componentes. El disolvente es el cuerpo o sustancia dispersante que está en mayor cantidad en la disolución, y el soluto, el componente que está en menos proporción en la disolución. Por ejemplo, cuando mezclamos agua con sal. El test de suciedad. Tenemos el test para instrumental quirúrgico, que se llama TOSI, que es una placa cubierta por un residuo semejante a la sangre, es decir, un residuo biológico, que debe desaparecer totalmente tras el lavado. Los indicadores químicos para comprobación de la cavitación se utilizan para valorar la eficacia de las cubetas de ultrasonidos. El vial contiene un líquido que cambia de color si se realiza bien el procedimiento, como por ejemplo este que tenemos aquí en la imagen. El test para objetos canulados es semejante al anterior, pero diseñado para colocar en el interior de un conducto canulado. Es semejante al TOSI, pero preparado para colocar en una cánula. Todo esto en cuanto a la desinfección y a la limpieza. En el siguiente tema, en el tema 24, vamos a ver también otros test de este tipo, pero otros test indicados para los procesos de esterilización. Así que nada, este tema es un poquito más complejo, tiene bastante chicha, como se puede decir, y bueno, pues practicar y hacer test, y ya sabéis, cualquier dudita, pues aquí estamos. Escribir, llamar, lo que veáis conveniente, mail, WhatsApp, ¿vale? Así que nos vamos viendo y nos vamos hablando. Un saludo.